a las 5 ya la tele. Mi ancestro. Claro, yo sé pues del collado de Sucre. Así. Así es, doctor. Ahí nos capta a nosotros. Sí, está muy bien, doctorcito. Muy bien, mire usted, entramos en materia, queridos colegas, en esta tarde ya, perdón, tenemos 19 participantes para los que recién están ingresando. Tomen su hoja memoria o su agenda. Mañana nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde nuevamente en sábado, ¿ya? Mañana sábado. Hoy María lo va a decir, pero yo se lo digo de antemano porque es el grupo cerrado y estamos trabajando así, ¿ya? Mañana a las 15 horas como esto y a las 7:30 otra vez nos volvemos a reunir. Bueno, siempre con la intención de ir avanzando, mejorando, conociendo rap, pausadamente, va a tener su simulacro. No se preocupe, estamos conociendo la información, la literatura que se le llama en la, en la formación terciaria, ¿no es cierto? Ya la literatura, la información, estamos conociendo, querido, ahí está. Muy bien, mire usted, vamos avanzando. Hemos conocido a René Zabaleta esta mañana, historiador destacado, histórico, pensador boliviano, cuyo trabajo se centra en la problemática histórica de Bolivia. Yo le comentaba a ustedes de que Zabaleta es un discípulo fiel de Carlos Marx, ¿ya? La lucha de clases por Como el derrocar gordo. a la burguesía. ¿Quién está gordo? Yo, ya. Entonces, le comentaba a usted que Zabaleta, fiel seguidor de la ideología y del pensamiento de Carlos Marx, el marxismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, él se define como un marxista ortodoxo. ¿Y qué entendemos por marxista ortodoxo? Es una corriente de pensamiento interna del Partido Demócrata Social, ¿ya? En Alemania, el SPD, que luego se convertiría en el Partido Obrero de ideología marxista, que se convirtió en un partido socialdemócrata de alcance popular, ¿no? La masa, la popular, ¿no es cierto? Donde aparecen los líderes sindicales normalmente. Entonces, él tiene esta línea, hace mucho apología. Apología, ¿qué quiere decir? Alabanza, vanagloriarse de todo el conocimiento adquirido, y nutrirse de toda la filosofía y pensamiento de Carlos Marx. Si nosotros consideramos que Carlos Marx habla sobre el proletariado. ¿Y qué dice Carlos Marx con respecto al proletariado? Parte de la clase obrera, consciente de la explotación de que es objeto de un sistema de capitalismo. Mire usted, así lo define Carlos Marx el tema del proletariado, que trabaja para poner fin a qué? A la explotación mediante la revolución. ¿Ya? Se puede considerar no, un poco pues, siguiendo la ideología de los cubanos, ¿no es cierto? Fidel Castro la revolución cubana y con Fidel Castro y compañía, y también la revolución mexicana con Batista, ¿no es cierto? ¿Ya? El mexicano Batista, Asensio Batista, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, mire esto. Y que nuestra revolución de 1952 también forma parte de la historia mundial también, por todos estos elementos que se han dado, ¿no es cierto? ¿Y cómo define Marx la burguesía y el proletariado? Mire usted, ¿ya? La burguesía es la clase de los modernos capitalistas del momento, ¿sí? Son los propietarios de los medios de producción, ¿ya? Y los patrones de los asalariados. ¿Y qué es el proletariado? Somos todos nosotros, ¿ya? Que vendemos la fuerza de tarea, no la fuerza de trabajo. Usted vende su conocimiento intelectual, yo vendo mi conocimiento intelectual, y de alguna forma es una manera de producción en los términos de Carlos Marx, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay una sentencia así incisiva de Carlos Marx en su escrito en el Manifiesto Comunista, donde le dice a usted que
la clase obrera terminará dominando a la élite del mundo, la clase obrera, ¿sí? Entonces, mire, es muy fuerte. Y Zabaleta es un fiel discípulo a través de su mentor de Carlos Marx. Toca la problemática histórica que recorre la problemática histórica que recorre la obra de René Zabaleta con la conflictiva entre la nación, eso que hablamos nosotros esta mañana, ¿ya? Con respecto a los hechos sociales, de cómo se fue desenvolviendo para poder tener una democracia sólida, ¿no? Los eventos que ocurrieron, eventos, episodios que ocurrieron para ir formando historia de este libro de los 50 años. Las clases sociales que de alguna forma la clase obrera o indígena o el área rural estaba manejada por los intelectuales, llámese así, del momento, ¿no? Para poder alzarse del poder en base a convenio, estrategia y a la dádiva, ¿no? Como una especie de intercambio, ¿no es cierto? Ya, de intercambio, yo te doy y vos me das, ¿no ves? O yo te doy, vos me das. Y después el poder político, ¿ya? La forma de cómo se fueron alzando con esa angurria, esa ansia de poder para poder también formar parte de esta abundancia económica que había en su momento y aprovechar de toda esta confusión de unos con otros, de aliados y en quién creemos, ¿no? De tantos dilemas y propuestas. Los cuatro grandes periodos o momentos en la historia boliviana, según el enfoque de el marxista ortodoxo Zabaleta Mercado, ¿no es cierto? Ahí está. La decadencia de Charca, como las distintas reducciones fueron disminuidas en su contenido, ¿no es cierto? A placencia y parecer del virrey, del virreinato en su momento, ¿no? Y cómo fueron manejados, por eso la decadencia, y fueron desapareciendo. La guerra del Chaco, que trajo consigo, ¿qué trajo consigo? Lo único que trajo consigo que nos benefició a nosotros, aún habiendo perdido mucho terreno, mucho territorio, que podemos estructurarnos el nuevo mapa político con el cual nos encontramos ahora, ¿no? Pero sí hemos tenido pérdida de armamento bélico y también hemos tenido pérdida de hombres que han muerto al frente, ¿no? Poniéndole el pecho a las balas, como le decimos comúnmente, ¿sí? De la Revolución del 52, que es un hito histórico para nosotros, con sus líderes Lechín, Siles, ya el doctor Víctor Paz Estensoro, estos que llevaron adelante con la reforma agraria, el voto universal, ¿no es cierto? Ya pensando ya en formar una democracia sólida, formando parte e integrando los distintos estamentos de la sociedad, ¿no? La mujer, recuerda ustedes deben tener en su familia sus abuelitas o sus bisabuelas que todavía se han formado en el sistema donde la mujer todavía no emitía su voto, ¿verdad? Deben tener ustedes algún testimonio al interior de la familia con estos elementos, ¿ya? Donde solamente el hombre era, como dice la Biblia, ¿no es? El hombre es cabeza y no cola, dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ya con en la vida práctica, en la vida de sociedad, ya se da pues perdón, la paridad en las obligaciones y menesteres y desprendimientos que se dan entre varón y mujer viviendo en complementariedad o marido y mujer, ¿no? La revolución del 52, eso fue los hitos grandes, ¿no? El voto universal, la reforma agraria, ya, darle realce al mundo indígena, a los indígenas ahora, pues, ¿no? Que están, y la reconstitución militarista, barrientista y obando también la forma de cómo estos quisieron ya alzarse y hacerse del poder. Después hemos visto la memoria histórica, el tema del virreinato del Perú, que estuvo formada por dos audiencias, la de Charcas, ya que reunía las actuales de Argentina, Bolivia y Paraguay. Después estuvimos viendo el tema de la decadencia de Charcas y Paraguay,
ya con respecto a la economía de los puertos, ¿no es cierto? Ya eso es. Después hemos hablado también del papel que desempeñaron las misiones jesuíticas con el tema de la evangelización, que no solamente venía con el tema de evangelización, sino que también detrás de eso tenían orden que cumplir, ¿sí? Orden que cumplir en base a la colonización y conquista de territorios. No solamente era catequizar y que evangelizar a los aborígenes, no de este lado de Suramérica, no, sino que había ya una misión. Estás yendo a esto, ¿no? Y bueno, y no solamente pues se venía a catequizar, también hubo vejámenes, ¿no? A las mujeres indígenas de aquel tiempo también, por lo que entraron a colonizar, ¿sí? Después tenemos aquí la Triple Alianza con respecto a Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo, con respecto a al comercio, ¿no es cierto? Y ese claustro que ahoga y que hasta ahora tiene los regazos de Paraguay, ¿verdad? En su momento, se continúa hoy en día, ¿sí? Ellos mencionamos nuevamente de que ellos viven netamente de la producción y del trabajo y la seguridad jurídica que le brinda el sistema paraguayo a las empresas extranjeras, por lo cual este mismo tema ya nos visitó el presidente paraguayo la anterior semana, ya, y ha hecho convenio donde el país de Bolivia, nuestro país, va a formar parte en ciertas inversiones para allá, para elaborar más fuentes de empleo también al interior de su sociedad de ellos, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Tenemos ahí la historia de Bolivia del siglo XIX y la crisis de la azogue con respecto al tema de lo que mencionábamos hace unos minutos atrás con el profe Raúl, el saqueo de la plata, del dinero que podía haber hecho, de la plata principalmente, perdón, en Potosí, ¿sí? ¿Ya? Y sus minerales, ¿ya? Ahí está. ¿Qué más hemos visto? Esta mañana hemos abordado el tema de el doble carácter del... Así, si hubieran sido hombres prudentes, pero la clase dominante solo tiene hombres prudentes en el momento de su gloria, es decir, en su reciente dominación. Ahí un poco nos llama la reflexión que dentro del quehacer político tiene que haber pues la prudencia, ¿no? La prudencia para poder desarrollar actividades. Después hemos tenido las facciones mismas de la republiqueta, cómo se fueron dando, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más hemos visto? Hemos visto el engreimiento de Charcas con respecto a la vanidad con que Charcas pensó en la independencia y su engolamiento y autoadoración solo puede explicarse como la patología de una clase superior que no había trabajado hasta, ¿ya? Hacer las cosas desde un escritorio, desde un sillón, sin ser obrero, ¿no? Sin ver hasta dónde pueden afectar todas estas circunstancias a la clase común y corriente, pues, ¿no? La plata de Potosí, la servidumbre, los indios enfermaron al país, ¿ya? Hay muchos, no sabía qué hacer el país con este elemento, ¿no? Este elemento humano, ¿ya? Para poder afrontar, ¿sí? Estos elementos. Buenas tardes, ¿será que hay un simulacro de este texto, por favor? Oiga, ¿quién es el que pregunta? Estamos conociendo el texto y ya quieren simulacro. Ahí está, proyecto de Santa Cruz. Aquí vimos ahora el proyecto, una consolidación de proyecto nacional en base a modelos foráneos para poder formar los elementos necesarios como ciudadanos, ¿cierto? ¿Ya? Y como se la está plasmando. Admiración de Paraguay y Bolivia a sus vencedores. Ni el modelo despótico nacional de Paraguay y de los grandes dictadores, ni el jamás resuelto sistema de clase, casta, región y modo de producción desarticulado entre sí de Bolivia podían con la guerra de la triple, lo que ya mencionamos, Buenos Aires, Montevideo, ¿no es cierto?, para ver estos elementos. ¿Qué más hemos visto esta mañana? Hemos conversado aquí. Vimos también esto.
Es difícil encontrar algo más aparatoso e inservible que las experiencias liberales de Paraguay y Bolivia en las 3 primeras décadas. Sí, ya, muy bien, aquí. Es difícil encontrar algo más aparatoso e inservible que las experiencias liberales de Paraguay y Bolivia, ¿ya? En las 3 primeras décadas, mire usted, ya estas experiencias de poder lograr y buscar nuevos horizontes con nuevos enfoques políticos no han podido llevar adelante y desarrollar una sociedad plena, ¿no es cierto? Bien fortalecida, empoderada, para darle mejores días, no solamente a los presentes, sino que a los que ya están, ¿no es cierto? Para poder interactuar. Paraguay acabó convertido poco menos que en una hacienda de los casados y hasta hoy 1/3 de su territorio, ni siquiera sus áreas cultivables, es propiedad de las empresas inglesas, norteamericanas, argentinas, lo que yo le acababa de mencionar hace rato. Van a la inversa, van a trabajar, ¿no es cierto? Ya 80-20, 80-20 para empobrecer cada vez más a las naciones, ¿sí? Y en ese mismo trance estamos nosotros, seguimos, porque los contratos que se firman con estas empresas indias, ¿no? Ya para venir a explotar, por ejemplo, aquí el Cerro del Motún es un elemento importante que se da, pero como una boleta de garantía que más le beneficia al que presta el servicio que al dueño, ¿ya? Es como si alguien, usted alquile la mitad de su casa, ¿ya? Y el alquilante, pues, ponga las normas y las reglas del juego, ¿no? ¿Ya? Yo puedo hacer fiesta, yo puedo bañarme, yo puedo gastar el agua que me dé la gana. No, ¿ya? Al dueño lo va a direccionar, no puede, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con estos elementos, ¿no? Entre Bolivia y Paraguay, el mismo accionar. Por lo que muestra y nos dice Zabaleta. En Bolivia, a su tamo, durante la era liberal, se llegó incluso a pensar Montes, mediante, es una copia fiel del texto, queridos colegas, ¿ya? Montes, mediante en formar un solo país con Chile y con el descubrimiento de los grandes yacimientos de estaño. Mire, ya, ahí nos vamos acercando a los varones del estaño, cómo desarrollaron ellos su actividad, ¿sí? A qué precio lo vendieron, en qué circunstancias. Acabó por ser un país en manos de lo que se denominó el superestado minero, para referirse a las 3 empresas asociadas a capitales norteamericanos e ingleses, ¿no es cierto? Con Hochschild, Aramayo y Patiño, ¿verdad? Los 3 famosos grandes varones del estaño, ¿no es cierto? Que en su momento llegaron a pagar la deuda externa de Bolivia, ¿sí? Mire, ahí están. Entonces, esos son los elementos. ¿Qué más tenemos aquí? Muy bien, ¿qué dice? Los objetos falaces, ¿ya? Está muy grande no logro leer los títulos yo. Sí, porque va a haber aquí, ¿no? ¿Ah? Entonces aquí está, vamos a ver un poquito. En el Chaco, un efecto de las contradicciones entre el imperialismo inglés ya instalado y el ascendente imperialismo norteamericano de la región. Es cierto que Argentina respaldó a Paraguay con armas, ya, víveres y en gran escala, y que en ese momento, que es el que se le llama en Argentina la década infame, perdón. La ocupación inglesa del país es tan extensa que uno de sus vicepresidentes, el señor Roca, llegó a decir que Argentina era de hecho parte del Imperio Británico. Es verdad, de otro lado, que el mercado argentino, ya para entonces bastante desarrollado, era una parte más que fundamental en la región para los intereses de la Royal Dutch Shell, ¿ya? Esta Royal Dutch Shell también ha venido a trabajar aquí a Bolivia, con un contrato también de explotación de recursos del petróleo principalmente, ¿sí? Entonces, mire, estos elementos que nos muestra
es que siempre detrás de esto ha habido y ha existido y va a existir, creo yo, ya sin temor a equivocarme, estos compromisos por debajo de la mesa. ¿Para qué? Para poder siempre tener las dádivas necesarias que favorecen a uno y a otro. Por eso ahí está el ofrecimiento. Yo te doy a cambio de algo, ¿no es cierto? Aquí tenemos. Los yacimientos bolivianos estaban en manos de la Standard Oil, ahí. Se descubrió, empero, como significa, o sin embargo, que esta compañía exportaba petróleo a Argentina por un oleoducto clandestino en que la gasolina iba a dar a manos precisamente del propio Paraguay. Mire usted, ¿ya? Una acción que siempre se dio y se da, ¿no? Como esos desvíos que hacen ahora los cisternas y que medianamente se lo quiere controlar, se lo quiere fiscalizar, ¿verdad? Clandestinamente y buscar un centro de apoyo, de acopio que no llegue a destino con el fin de fraguar y alterar también, porque alterar el abastecimiento de una determinada comunidad, mire, y en este caso un determinado país, ahí ya se ven los procedimientos de cómo entre nosotros también actuábamos con la mano oscura, ¿sí? Ahí. Esta fue con comprobación la base de la nacionalización posterior de estos yacimientos. Ante estas circunstancias, ante estos hechos, ¿ya? Que se desviaban el oleoducto clandestino de la gasolina, vino la razón de la nacionalización. Parece más lógico suponer que la Standard Oil sabía la dimensión de los yacimientos y también su ubicación, lo que explica su falta de interés en la guerra, ¿no? ¿Qué pasa? No es conmigo, ya, yo sigo mi trabajo, dejar hacer, dejar pasar, no me interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque sus intereses eran otros, estaban en otras. Y que la Royal Dutch Shell, en cambio, no tenía sino una visión expectativa del asunto como merodeadora de un triunfo que sobre todo podía afectar al casado. La lógica, pues, ¿no? Una manera de hacer un ejemplo, ¿ya? Cuando uno, al afectar al casado, como lo menciona en la anterior diapositiva, que el accionario del casado ya se ve limitado, pues, ¿no? ¿Ya? Yo me llego a casar y evidentemente mis libertades se cuartan, ya yo no voy a tener la imprudencia de reunirme con mis amigos el momento que quiero, el momento que yo deseo y cuando quiero, ¿no es cierto? ¿Ya? Sino que ya voy a tener otra responsabilidad, ¿ya? ¿Qué vienes Porque a molestarme ahora? Mi taller se han llevado mis parlantes. entonces esto es, ¿sí? Ahí está, mire usted. ¿Qué más tenemos aquí con respecto a lo que nos presenta Marcelo Zabaleta? Crisis estatal posbélica. ¿Qué ha pasado después de la crisis estatal? La crisis nacional general o situación revolucionaria. Mire usted este elemento. Situación revolucionaria. Ya va desmenuzando su terminología Marcelo Zabaleta con esto, ¿no? La crisis nacional o situación revolucionaria. Ya mire, ya está implementando ya y metiendo ya los términos que son importantes en base a la rebeldía. Me cansé y uno se subleva, A ¿no? las 6 había empezado yo diciendo a las 4. Con estos elementos. Existe la caducidad de la capacidad de dominación por parte de la clase a la que sirve el Estado y a la vez cierta incapacidad coetánea por parte de los oprimidos. ¿Por qué estás coqueando? Poder, incapacidad. Y sin coca no puedes hacer. Su audio, colega, nos Buenas está tardes. interfiriendo. Los micrófonos, por favor, no se puede escuchar. Bien, entonces, a ver, la crisis nacional genera una situación revolucionaria, le manifestaba, ya Zabaleta ya va metiendo su criterio, su pensamiento, ¿no es cierto? Exige la caducidad de la capacidad de dominación. ¿Qué le manifestaba yo a usted hace un minuto? La corriente marxista, ¿no es cierto? Y Zabaleta es un fiel alumno
inteligente, por supuesto, y asume y extrae y nutre para sí su pensamiento con esto, ¿ya? El levantamiento del proletariado, la clase obrera tiene que levantarse en su momento. ¿Para qué? Para dominar a la clase, para abolir a la clase dominante y alzarse, ¿no es cierto? La manifestación que nosotros hemos tenido, por ejemplo, ya con la nueva, con la tendencia política que tenemos ahora, ¿no es cierto? La clase obrera, ¿no? La indígena, ¿no es cierto? La clase humilde, que se ha levantado, ¿no es cierto? Y ahí vienen a nombrar también otros elementos, ¿no? Y seremos muchos y 500, no sé cuánto, no sé cómo es la frase, ¿verdad? Ahí está también una parte del marxismo, ¿ya? Del manifiesto comunista, ¿sí? Y aquí ya la superación de la parte de los oprimidos en cuanto a la construcción de su propio poder. Mire, los oprimidos, los que siempre han estado abajo en la obediencia, ¿ya? Y al servicio, nada más, y en la utilización, incapacidad siquiera momentánea. Nada de eso sucedió en el Chaco, en un lado ni en el otro. La naturaleza de clase de ambos sistemas estatales se mantuvo intacta. Hubo una guerra sin vencidos ni vencedores, ¿verdad? Pero con pérdida, pero sí hubo ganancia por el otro lado, ¿no? Pero nosotros que hemos perdido, que hemos ganado, no hemos ganado nada, ¿no es cierto? Con esto, con esta guerra del Chaco que solamente fue por la invasión de por la estancia, la emergencia de un avión, nada más. Mire, un avión ocasionó un encuentro bélico, ¿ya? Donde nosotros no solamente perdimos territorio, ¿no? También perdimos vida y perdimos armamento bélico en su momento. Mientras Paraguay, quizá a causa de su unidad cultural más compacta que hacía un contraste marcado con la manera abigarrada de Bolivia, vivió la guerra con una tensión nacional general. Bueno, todos ayudaron, pues, ¿no? Y la contextura de los paraguayos, mientras nosotros que no pasamos de 1,60 m, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí, pero la unidad nacional. Yo le manifestábamos y hablaba y comentábamos de que a nosotros lo que nos falta es ser más nacionalistas, ¿no? Más nacionalistas. En otro país, en los países vecinos se nota desde el momento de cómo, desde la vestimenta, ¿no es cierto? Siempre están con su logo, de su escudo, de su país, ¿no es cierto? Pero nosotros solamente en los momentos patrios, ¿no? Queremos ennoblecer aquello, ¿no? Pero los otros días nada. Por eso yo le decía al profe Raúl, me llama la atención la bandera, ese símbolo de nacionalismo. No todos tenemos eso, ¿no? O sea, el tema del nacionalismo que da los elementos ahí. Por eso dice, la unidad cultural más compacta que hacía un contraste marcado con la manera abigarrada de Bolivia, ¿ya? Es decir, ¿qué es abigarrada? Esa manifestación de colores, el diccionario lo define así, manifestación de diversas formas de vida, diversas culturas, un grupo homogéneo, pero simplemente eso, ¿ya? Siempre eso, pero la unidad carecía, ¿no? Vivió la guerra como una tensión nacional general, pues en teoría estaba en juego la existencia del país como un país independiente. Ya en Bolivia no ocurrió tal cosa. Entonces, mire usted, ya se afectaba a eso, ¿no es cierto? Nos faltó unidad, ya, para poder llegar ahí. Y ahí está, la imagen nos muestra el abrazo de estos dos soldados de momento, ¿no? Para darle fin al conflicto bélico en su momento. ¿Qué más tenemos por aquí, querido colega? Punto 9, Salamanca. A ver, ¿qué pasó aquí según el pensamiento y el libro 50 años de democracia, ¿no? 52 años de democracia. Ante la guerra, el Estado oligárquico hubo de acudir su fase más tensa y fundamental, que era el ejército. Es así que se inaugura por la lógica de los hechos que se producían unos a otros, lo que puede designarse como el primer ciclo militar en el poder político boliviano de este siglo. Era Salamanca del fruto de los 30 años de la estabilidad liberal.
Y por eso es tan ridículo atribuir a la inestabilidad política que se piensa como el secreto del atraso boliviano la derrota del Chaco. El atraso boliviano de la derrota del Chaco, por las características y los rasgos propios por los cuales eran pues nuestros soldados, ¿no? ¿Ya? Por el secreto del atraso boliviano. El atraso boliviano, la derrota del Chaco. Por el contrario, el ejército, lo mismo que Salamanca, eran las consecuencias de 30 años de una estabilidad viciosa o falsa estabilidad. Mostramos al mundo, vendemos imagen que estamos bien, que estamos empoderados, que estamos firmes, hay una convicción, pero lamentablemente al interior hay desunión, hay discordia, hay mucho en qué disentimos, en qué no estamos de acuerdo. ¿Sí? Eso es. Un país que no ha resuelto su problema de integración nacional, mire lo que estamos hablando, un país que no ha resuelto su problema de integración nacional, que mantiene a la mayoría de su población en la opresión generalizadora, el exilio político y la ignorancia, es un país muy vulnerable y lo es 2 veces y además se muestra estable dentro de esta situación. La salud en este caso debe expresarse como descontento organizado como inestabilidad. ¿Qué más podemos decir si en este párrafo es bastante elocuente y muy punzante, ¿no, queridos colegas? ¿Ya? Cuando dice aquí un país que no ha resuelto su problema de integración nacional. Nosotros estamos en aquello. A nosotros nos cuesta buscar una visión integradora de país. ¿Ya? Nos cuesta porque aparecen ya las personas que no comulgan con ese criterio. ¿Ya? Que mantiene a la mayoría de su población en la opresión generalizadora, la libertad de expresión, ¿no es cierto? ¿Ya? Por un lado, aquel, ¿ya? El exilio político y la ignorancia es un país muy vulnerable y lo es 2 veces si además se muestra estable dentro de esta situación. Como una empresa que está quebrada, ¿no? Normalmente, ¿qué hacen esas empresas? Y lamentablemente en nuestro país, pues como una empresa, ¿ya? Se presentan estados financieros. Y yo lo que trato de hacer es analogía para comparar y entender el pensamiento marxista ortodoxo de Zabaleta, ¿ya? Para que podamos entender aquello, porque mire, su contenido que tiene aquí es muy pesado, muy abstracto, ¿sí? Que solamente por el simple hecho de poder ilustrarlo con otros elementos, vamos a entender el recorrido intelectual que hace Zabaleta con esta revisión de los 50 años de boliviana, ¿no? Perdón. Entonces, mire usted, le mencionaba y le decía, estado financiero, una empresa que se muestra y se jacta que está estable dentro de una determinada situación. Mire, estable dentro de una determinada, de esta situación. Dos estados financieros. Vamos a cristalizar para presentar y mostrar el verdadero es el que estamos sufriendo. Y lo guardamos, lo ponemos bajo la mesa porque el pueblo quiere escuchar esto, pero no vamos a abordar esto que estamos, y son todas las coyunturas políticas que vivimos y lo que estamos viendo, ¿ya? Y mire cómo llega a nuestros días estas aproximaciones de contenido, de pensamiento, como si Zabaleta lo haya escrito de manera reciente, pues no, como si él lo haya puesto ya nomás de una, como lo haya escrito ayer, por todo lo que estamos viviendo, y es lo que estamos arrastrando, ¿sí? De esta temática. Mire usted, entonces, en este sentido, queridos colegas, estamos viendo esta cosita, los 50 años de la historia, ¿sí? La salud en este caso debe expresarse como descontento organizado como inestabilidad. ¿Ya? Sufrimos todos por el tema de
Entonces, ilumina, ilustra nuestra vivencia cotidiana. Hoy en día, hoy en umbrales, no en umbrales, ya en un siglo XXI, estos anaqueles, esta información llega a nosotros. La destitución de Salamanca, en lo que la oligarquía llamó el corralito de Villamontes, fue un hecho importante, el corralito de Villamontes. O sea, dice, una defenestración en el campo mismo de la batalla es también la destitución de por lo menos el sector civil de aquel estado. Pero estaba a la vez expresando el impulso inconsciente de destruir un estado que en realidad no desaparecerá como tal, sino hacia 1952. ¿Sí? El desdén con que tratan los oficiales que actúan en el hecho Bush, el principal, a Salamanca presidente, está enseñando cómo la guerra había dado fin a las responsabilidades y a la ideología misma del Estado oligárquico. A Bush no le importaban los recursos precarios del doctor Salamanca, por el contrario, el héroe sin discusión de la batalla lo destapaba. Bush jugó un papel muy importante en este corralito de Villamontes, ¿no? El que se alzó con todo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, mire, estos son los elementos. Y el mismo actor mental, al fin y al cabo, con el que castiga físicamente a Argueda, otro doctor de la oligarquía en su propio despacho, siendo ya presidente en un incidente que se hará famoso en Bolivia, ¿no? El presidente colgado de Alcides Argueda, léalo y narra todos estos elementos que estamos acabando de leer con respecto al corralito de Villamonte. ¿Qué tenemos más aquí? El hombre símbolo, ¿verdad? Con Salamanca, en realidad cae moralmente un estado que solo después será disperso en su materialidad. Por eso se lo llamó el hombre símbolo. En efecto, cuando Salamanca llegó al poder, el país oficial creyó haber encontrado, quizá porque sabía que una clase dominante que no produce jefes no merece vivir, algo que ese sector no había producido en mucho tiempo, o sea, un hombre de estado de forma. Era sin duda el personaje menos convencional entre todos los de su época. Era sobrio en medio de una clase que no lo era. En la apariencia, penetrante como un cuchillo donde el juego era de cáscaras. Parecía un representante triste y solemne de la historia misma. Solo su gran sarcasmo general contrapesaba un poco su melancolía. Sin duda, este hombre con el carisma endurecido que tenía, ¿ya?, para esa clase y para el alcance de esa base de deseo de la guerra. Entonces, el hombre es símbolo por su forma de ser, por su forma de mostrarse ante la sociedad, por la forma de cómo ver las cosas, ¿verdad? Entonces, era considerado el hombre símbolo. El despilfarro de Toro, mira, aquí ya vamos viendo cada hecho, cada circunstancia de cómo los distintos presidentes que formaron nuestra historia de Bolivia han tenido pues sus cosas muy peculiares, ¿no es cierto? La mentalidad de los primeros periodos militares, los de Toro y Bush, es similar en cuanto a que el objeto primero es la inculpación y el castigo de los culpables del fracaso. Aunque no se supiera cuáles eran los culpables ni hubiese nadie jamás que pudiera concretizar la descripción del fracaso, que era, como se había dicho, un sentimiento antes que nada, un paradigma desesperado e incolable. Por eso, pero ese como si la misma falta de captación de las cosas como un todo se revelará una vez con la incongruencia y la segunda como trágica. Mire cómo el pensamiento de Zavaleta es bien abstracto, ¿ya?, para poder hacer analogía con respecto al trabajo y a la obra de Toro y de Bush, ¿no? Ya el castigo, la inculpación, el fracaso por su accionar de mandatario de su momento en su quehacer cotidiano, ¿no es cierto? Cuando les tocó por alzarse con el poder. En general, un individuo tan sensual como Toro
no podía sino ser un sin convicciones, y por eso, incluso cuando acataba a los de las demás, la convertía en un bulto, porque no creía en ella. Bush no era eso por ninguna razón. Característica opuesta, forma de pensar, forma de actuar y de ver las realidades, ¿no? Era muy sarcástico, Toro. Ya tal vez lo podía llevar las cosas a chiste cuando de verdad se necesitaba el aplomo, ya, y el razonamiento como tal de un gobernador o militar del momento, pues, ¿no? General Bush, hombre salido de la pureza de la tierra, cuya fuerza política no era sino un accesorio de su vitalidad natural, hombre que no debía nada a nadie y cuya titularidad como héroe era el fruto de la verdad de la guerra. Era, en fin, la convicción pura, pureza de la convicción nacida sin duda de cierta elementalidad intelectual, pero también engendrando aquí ya un prototipo de la convicción convertida en peligrosidad. La rudeza y la firmeza, pero que de alguna forma, ya cuando Zabaleta, mire, habla con estos términos, sin duda, un hombre de convicción, Bush, un hombre firme ahí sobre la línea, ¿no? Se cumple porque tengo que cosechar producción, ¿verdad? ¿Ya? Pero mire estos términos, nacida sin duda, una convicción nacida sin duda de cierta elementalidad intelectual, ¿ya? Un elemento intelectual sagaz, astuto, ¿sí? Para poder llevar adelante sus proyectos, sus direcciones bélicas y también de hombre de gobierno, hombre de Estado, ¿ya? Las convicciones convertidas en peligrosidad, ¿ya? Y que fue pues considerado como tal, ¿no? Toro creía dominar a Bush, pero no se daba cuenta de que entre chiste y chiste, largando uno que otro aforismo explicativo en las jaranas, estaba generando una fuerza que al final el propio autor, Toro, no podía contener ni comprender. Para Bush está claro del todo que la oligarquía debe saldar cuentas con el país, ¿ya? ¿Y cuál era la oligarquía? Pues la oligarquía que se adueñó de los recursos naturales en su momento, ¿no es cierto? A fin de que de superar, de ambición personal, ¿ya? Y lograr todo lo que ellos puedan, saqueando y haciendo pactos con personas ajenas. ¿Para qué? Para dañar y afectar al país, ¿verdad? El dictador murió poco después de un año de estar en el poder. El pueblo consideró que había sido asesinado a secas y descartó desde el principio la hipótesis oficial del suicidio. Es verdad, con todo, que había antecedentes acerca de inclinaciones suicidas en el pueblo. Ahí lo narra la historia, ahí lo dice, por un lado asesinado, otro por suicidio, pero la historia es la que va a narrar aquello, ¿no? Como lo estamos entendiendo hoy. Nunca se pudo establecer con certeza si se trató de un suicidio o de un asesinato, pero era expresivo el que no se permitiera una sucesión buchista de Bush. Los propios militares de la corriente oligarca impidieron que Valdivieso, que era el vicepresidente Bush, asumiera el poder. Mire, ahí ya comenzaron la disputa, ¿no? Por alzarse del poder. ¿Ya? Por dar nuevos bríos, por darle otro enfoque al proceder, ¿verdad? Ahí está, miren, ya. Crisis en el aparato represivo del Estado oligárquico. Ya vamos repasando y conociendo, y ustedes tal vez mejor que yo conocen todos estos elementos de los distintos gobiernos temporales, prematuros, ¿no es cierto?, que tuvieron siempre su accionar y siempre han dejado huella por el simple hecho de haber hecho uso del bastón de mando presidencial. Quintanilla, presidente provisional, mire usted, sucesor de Bush, hizo un interinato inmediato a la muerte de Bush y entregó el poder a Peñaranda. Un interinato para solamente convocar tal vez a elecciones, ¿ya? Y entregar el poder a otro militar, que venció las elecciones bajo el voto calificado contra el candidato izquierdista José Antonio Arce. Ambos, Quintanilla y Peñaranda, eran
generales de la oligarquía y respondían sin atenuante a los intereses del bloque de poder de la gran minería y de los terratenientes. Entonces siempre hubo la dádiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Vos me das y yo te doy. Es como ahora, ayudamos a hacer campaña para un país a cambio de que yo quiero un consulado, ya yo quiero la aduana, ya, eso es, ya yo quiero impuestos. Entonces, mire, ya, a cambio, sin atenuante, los intereses del bloque de poder de la gran minería y los terratenientes, los que tenían en sus manos las grandes porciones de tierra, ¿verdad? Ya, que podían, pues, que la tenían al servicio para poder hacer lo que mejor quisieran con ellos, ¿no? Pero ahí estaba. Con ello, la oligarquía a la que se llamó minero feudal, en la jerga local de discutible exactitud, intentó volver a su fase más exitosa y estable, es decir, al ciclo democrático formal que había practicado en las 3 primeras décadas del año. La primera, la oligarquía llamado los primeros mineros feudal. Ya se iban ya desarrollando estos poderes ya y metiéndose ya en el sistema, ¿sí? Del aparato productivo, ¿no es cierto? Ya vamos a generar ganancias, pero primero vamos a dar lo que podamos, ¿no es cierto? En base a el primer resultado de la crisis ideológica de la época es la eliminación de los partidos tradicionales y la participación de los modernos partidos políticos. Desde el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR y el Partido de Izquierda PIR, hasta el Partido Obrero Revolucionario POR y la Falange Socialista Boliviana. La aparición de estos nuevos partidos modernos, ¿no? Ya, con una nuevo semblante, con una nueva propuesta, con una nueva opción de futuro, ¿no? ¿Cierto? Se fueron dando aquello, ¿sí? Villarroel y Radepa. ¿De qué nos habla Villarroel y Radepa? Aquí estamos. Si se evalúa el gobierno de Villarroel desde el punto de vista de sus medidas administrativas, resulta incomprensible el carácter que asumió en él la lucha de clases. En lo concreto se limitó a imponer cierta modernización tributaria sobre la gran minería y actos casi simbólicos en favor de los campesinos, como la supresión del congeaje, trabajo gratuito para el terrateniente, ¿no? Después de la cosecha, después de recuperar, vos tenés que venir a trabajar para mí, trabajar 5 días, una semana o un fin de semana, tenés que trabajar, obviamente que también tenían que pagar tributo, pues. Ya, ahí está. Entonces, mire, el trabajo de Villarroel que le dieron a favor de los hechos simbólicos, reconocidos, ¿no es cierto? Algunos beneficios, recursos que puedan utilizar, pero solamente de manera simbólica. ¿Y esto con qué? Con el afán de mantenerlo mediante. Voy a ofrecer, ¿no es cierto? No se olvide usted que durante la campaña de los partidos políticos, hasta hoy en el día, ofrecen, ¿no? Pero después, en la marcha de su desarrollo de su gestión de gobierno, se van olvidando y agarran otros elementos, otras acciones, ¿sí? Y lo vemos, mire, no estamos, las acciones que hay hoy en la actualidad no están lejos a lo que hizo Villarroel en su momento, ¿sí? Ahí está. Mire, en la memoria de Braden se comprueba cómo se fraguó esto que se llamó el push nazi, según el cual el MNR, en complicidad con la embajada alemana, preparaba la toma del poder por el eje. Lo único que podía tener el MNR en común con los nazis era su xenofobia, pero en este caso una xenofobia que comprendía también a los propios alemanes. Así como el eje en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pues no es cierto, para poder conquistar territorio, ¿no? Y avanzar a la conquista y lograr el cometido que era el vencimiento de la guerra. ¿Sí? Así de esta manera estábamos actuando, ¿no? Pues la intriga aquella no impidió el golpe que llevó al poder al MNR junto con la Radepa, Razón de Patria, ¿no? ¿Ya?
Vino de inmediato la época del no reconocimiento al gobierno de Villarroel por parte de los Estados Unidos. No se olvide usted que antes los gobiernos que ingresaban al país a hacer gestión tenían que tener el visto bueno de los Estados Unidos, ¿no? Y iba a estar la ayuda, ¿ya? Iba a estar la ayuda porque siempre dependíamos de ellos. ¿Ya? Obviamente que ahora no hemos dejado de tener aquello, ¿no? Hay siempre una condicionante, ¿sí? Hay siempre una condicionante con fines mejores, ¿sí? Fue una presión que combinaba con otra aún más canallesca y dentro de los propios países latinoamericanos como el Comité UANI y la doctrina Rodríguez Larreta de la intervención colectiva antecedente de la cuarentena contra la Revolución Cubana. Mire, cómo ya va mezclando hechos históricos, ¿no? Por eso es que nosotros en este momento estamos tratando de hacer analogía para poder entender el contenido abstracto, marxista, ortodoxo de Zabaleta. Vuelvo a repetir, ¿ya? Eso es, ¿sí? Por eso es que nosotros siempre tratamos, Radepa MNR, tratamos de hacer la analogía, ¿ya? Radepa significa razón de patria, es decir, para ello la causa final, la razón en justificación, la razón es la justificación última. Un poco contenido filosófico, ¿no? ¿Ya? El conocimiento profundo de todas las cosas a través de la luz natural de la razón, ¿ya? Entonces, bajo estos elementos, el razonamiento, si nosotros somos académicos, queridas maestras, queridos colegas, ¿ya? Si nosotros somos académicos, no está dentro de nuestra línea tener actos fallidos, equivocarnos, porque supone que la razón de un académico es la que va a primar en base a la ilustración de la formación que tiene, ¿ya? Nosotros somos letrados, ¿ya? Entonces, mire, para poder entender esto, la causa final, ¿ya? Es decir, para ellos, para Radepa, razón de patria, ¿ya? La causa final es la razón y lo que acaba de manifestar yo, ¿ya? El conocimiento profundo de todas las cosas a través de la luz natural de la razón. Elementos importantes para que hombre sabio, hombre pensante, pueda discernir las acciones y los momentos de manera sobreprudente en beneficio del colectivo, ¿no? Del colectivo, del grupo, de las personas, ¿sí? Ahí está. Y tener discusiones con altura, pues con academia, ¿no? Era como si Bush se hubiera reencarnado en un número más o menos grande de oficiales, ahora con la inclinación de pensar en la salida a las cosas como una solución militar. El ejemplo de Bush, pues, fue agarrando Radepa, ¿no? El primer objetivo era la liquidación del enemigo. Si era necesario físicamente, el enemigo era la oligarquía, ¿ya? O, como se decía entonces, la antipatria. Y es lo que hablábamos con un colega antes de que empecemos la moción, ¿no? El regionalismo también hace efecto, ¿ya? Hace efecto, daña la fibra más íntima, ¿no? Cuando uno está articulando todos estos movimientos, pero tratando de jalar para adelante, ¿sí? Ahí está. ¿Qué tenemos más, queridos colegas? Aquí, ¿ya? El MNR se dio cuenta pronto de que su posición dentro del pacto de gobierno era precaria y se apresuró a comprender el poder de Radepa con la organización del movimiento obrero, que por lo demás había sido iniciada antes por diversas formas de predecesores sindicales. Ya comienzan a aparecer el sindicalismo ya puro, en su vez con Lechín también ya se da. Ya, los mineros ahora están más fuertes que un roble, si usted lo ha podido observar, ya, en sus distintas manifestaciones, ¿sí? Entonces, ahí está. El MNR se dio cuenta pronto de que su posición dentro del pacto de gobierno era precaria y se apresuró a compensar el poder de Radepa con la organización del movimiento obrero. Entonces, mira, ahí está, ¿no? Yo te doy este espacio a cambio de ¿qué? De que sigas
y comulgues con mi plan de gobierno y lo defendás a capa y espada, ¿no? Llueva o truene, vota conmigo, porque estamos ya casándonos, ya como se dice en la jerga común, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Miren ustedes, queridos colegas, ¿ya? Muy bien, queridos colegas, miren, de esta manera nosotros hemos hecho un repaso conociendo la literatura, conociendo la información de los 50 años de historia de René Zabaleta Mercado. Un libro bien abstracto, queridos colegas, ya, por eso es que todas las diapositivas han estado pesadas, bien cargadas. ¿Por qué? Porque no se puede soltar el fragmento, porque la verdad son fragmentos que recogen en estos 50 años de historia. No se olvide usted, Mercado, René Zabaleta Mercado, ya, marxista, marxista ortodoxo, ¿sí? Que propugna la lucha de la clase y la superación del proletariado a partir de su mentor, que es Carlos Marx, ¿ya? Muy bien, queridos colegas, con este momento, hemos terminado la primera parte. Esta es la segunda parte, ¿ya? Mañana vamos a ver lo que continúa, ¿sí? Con respecto a esto, René Zabaleta Mercado, a su libro, a lo que continúa. No le hemos terminado el libro de los 50 años de historia. Hemos terminado la primera parte, queridos colegas. Bueno, entonces mañana a las 15 horas otra vez estamos aquí. Esta noche no se olvide, hay taller. Ingresamos así por ser feriado un poco más temprano, a las 7, ¿ya? Entonces estamos, hay taller hoy, ya vamos a hacer miscelánea, pero ingresamos a las 7 para terminar a las 9 por ser feriado hoy, ¿ya? Y mañana al taller, mañana a las 3 de la tarde con ustedes y a las 7:30 otra vez con ustedes, ¿ya? Su simulacro lo va a tener. Hemos terminado la primera parte, queridos colegas. Bueno, ¿merecen algún comentario? A ver, quiero escuchar algún testimonio sobre lo que hemos visto en esta mañana y en esta tarde. Por favor, el micrófono es de ustedes. Doctor, Adelante, querida profesora. escúchenme, la verdad que la historia pues es bien compleja, ¿no? Y de nuevo le vuelvo a decir, los actores cambiaron, han cambiado palabras, han cambiado algunas cosas, pero la historia se repite. Y peor ahora porque en las redes sociales ya podemos ver más claramente, ¿no? Ya no se puede encubrir como antes era, ¿no? Yo, por ejemplo, reniego de las pérdidas territoriales de Bolivia, como aquellas autoridades no han podido pelear por nuestra tierra, ¿no? Y ahora lo mismo pasa porque hay cosas que están mal, pues, ¿no? Y la verdad da rabia, duele, que cada vez, como le decía hace rato, peor es ahora, pues grandes letrados, grandes no sé qué, peor la cosa, porque hay más corrupción, más mentiras, más engaño, se repite, te doy, me das, si no, no hay nada, ¿no? Así es. Gracias, doctor, muy buena su intervención, es una gran ayuda para mí, la verdad que la historia es bien pesada. Es así, sí, querida Marta, y la historia y solo tenemos que conocerla leyéndola, que nos la cuenten, no, es leyéndola y meternos en esto que a nosotros de alguna forma nos tiene que apasionar, nos tiene que llamar la atención, pues, ¿no? Adelante, querido Raúl. Doctor, bueno, si me permite, una puntualización sería, en esa parte donde se habló de la guerra del Chaco, la Royal Dutch Shell estaba en Paraguay, ¿no? Inglesa en este caso. Y la Standard Oil Company estaba en Bolivia con los hidrocarburos y era una empresa estadounidense. Ahora la razón de la guerra del Chaco era por el rumor que había grandes reservas de petróleo. Y al mismo tiempo, ya lo dijo, la Standard Oil Company en ningún momento quiso aportar, en este caso, para la guerra del Chaco. No quiso aportar. Decía que era neutral en este asunto, en este conflicto bélico, pero por debajo estaba apoyando a Argentina, el cual tenía tratos con Inglaterra.
Y también ya mencionó que había un oleoducto clandestino en este caso, que daba ese hidrocarburo, en este caso gasolina, a Argentina, que Argentina, que era aliado de Paraguay, vendía este combustible para los propósitos bélicos del Paraguay. En este caso hemos sido traicionados. Y en Así. su momento ha sido una forma de expropiar, al expropiarnos en este caso, en la presidencia de Alfredo Obando, eh, nacionalizamos y nos apropiamos y expulsamos por esa traición a la compañía Oil Company. Y también al mismo tiempo agradecer por su exposición, doctor. Estaba excelente de esta mañana, muy interesante. Usted ya lo dijo. Hay que saber de la historia para no cometer los mismos errores que han cometido nuestros antecesores, en este caso nuestros gobernantes. Pero ya lo dijo la colega que me antecedía, seguimos cometiendo los mismos errores. Ojalá que cambie. Somos muy optimistas y muy duros de roer los bolivianos. Nunca nos Está agotamos, nada más. bien, querido Raúl, bien, gracias a usted y a la profesora Marta. No sé si alguna maestra quiere opinar, tener su criterio también, adelante, ¿sí? Pero la Buenas historia es, tardes, adelante. Buenas tardes. Entré un poquito retrasada y estaba explicando sobre, bueno, había estado, me moví, sobre los alemanes y el odio que sentían tanto los MNR y la xenofobia. Esa partecita como que no la entendí. O el profe Raúl, si me puede ayudar ahí. A a ver, ¿en qué número de diapositivas está? Diapositiva. ¿En qué diapositiva para poder, profe, para que pueda captar la idea? Sí. A ver, póngame en contexto, a ver qué agarró, profesora, por favor. El MNR y los nazis tenían una xenofobia, pero no entendía qué fue. Ya, a ver. Quiero agarrar la diapositiva para poder. Aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, Ahí. vamos a. ¿Qué nos dice acá? A ver, vamos a retroalimentar el contenido. En las memorias de Braden se comprueba cómo se fraguó esto que se llamó el push nazi, según el cual el MNR, en complicidad con la embajada alemana, preparaba la toma del poder por el eje. Lo único que podía tener el MNR en común con los nazis era su xenofobia, pero no en este caso una xenofobia que comprendía también a los propios alemanes. Abstracto el pensamiento y el conocimiento de Zabaleta, ¿verdad? Ya, pero mire usted, a ver, se me marca aquí. Muy bien. Ya. ¿Cómo se fraguó esto que se llama el push nazi, según el cual el MNR, en complicidad con la embajada alemana, preparaba la toma del poder por el eje? Una articulación para poder debilitar al gobierno de turno, para poder alzarse con el poder. Lo único que podía tener el MNR en común con los nazis era el odio, el rechazo, el momento de cómo
el odio, el rechazo, el de no aceptar la forma de cómo estaban llevando las direcciones, las directrices del país, ¿sí? A eso es lo que se está refiriendo, pensando como Zabaleta, ¿no es cierto? Lo único que podía tener el MNR en común con los nazis era su xenofobia, pero en este caso una xenofobia que comprendía también a los propios alemanes. O sea, ¿qué quiere decir? Aceptaba la ayuda, ¿no es cierto? Pero que de alguna forma aceptaba la ayuda, pero que de alguna forma los odiaba. Acepto tu ayuda, pero no voy a querer que te entrometas en los criterios y decisiones que yo vaya a decidir, ¿no es cierto?, a implementar, a la forma de cómo voy a llegar a ocuparme el alzamiento del poder. De esa manera se es entendida en este parágrafo el tema de la xenofobia. Entonces, ¿qué quiero decirle? Yo le río a mi enemigo, ¿ya? ¿Qué me podés ofrecer? ¿Qué me podés sugerir con respecto a esto? Mira, no te hablo mucho, pero tal vez puedes tener otras ideas, porque quiero abordar este tema y quiero abordarle a esa persona, ¿ya? Y desplazarla de que está mal en su contenido y por lo tanto poder ganar pues confianza dentro de una institución, por decir así, para hacer una especie de analogía con respecto a lo que menciona este aspecto, el MNR, ¿no es cierto? Servirse del enemigo que odia, que desprecia, pero que también no solamente a él, sino también a ambas personas y quedar él solo con un solo criterio, ¿verdad? De esa manera, profesora, la puedo iluminar. Bueno, bien, querido colega, mire usted. Gracias, Lice. Mañana a las 3 de la tarde, grupo cerrado. Pero esta noche a las 19 están invitados a participar en la sesión general de la plataforma. Mañana a las 3, pero no significa que no, también vamos a tener a las 7:30, ya como, bueno, ahora hemos tenido la mañana, pero mañana a las 3 y a las 7:30 para seguir revisando la segunda parte del libro 50 años de historia de René Zabaleta Mercado, queridos colegas. Bueno, tengan ustedes las muy buenas tardes. Profesor Raúl, adelante. Doctor, para despedir y un poquito para aclarar la duda que deja esta partecita. Indica, ¿no? Dice, se conoce como Putsch nazi o Putsch de Múnich al fallido intento de golpe de Estado del 8 o 9 de noviembre de 1923, llevado a cabo por miembros del Partido Nacionalista Social Obrero Alemán. En este caso están haciendo una comparación. Pensaban que el MNR estaba queriendo dar un golpe de Estado aliándose con los alemanes. Eso más o menos, ¿no? Ya. Pero el MNR no tenía ninguna relación, solamente era una confabulación y era un mal rumor, valga el término. Nada más, doctor. Muy bien, gracias, querido Raúl, gracias. Ya, ahí tiene otro elemento más de la historia, estimada Maribel, ¿ya? Muy bien, queridos colegas. Entonces, mañana espero pues por ustedes, si es que quieren, ¿no? Estamos Licenciado Erwin, esas diapositivas, ¿será que nos puedes facilitar? Porque yo veo que no, al plataforma no cuelgan nada de los ¿quiere que talleres. se las envíe? Se las envío, no tengo Sí, problema, no tengo problema. por favor, al grupo, Muchas para gracias. volver a leer. Claro, Ya, este, Gracias, doctor. Yo creo que es tiempo de que descanse también usted y nos vemos mañana. Ha estado muy excelente su disertación. que estén bien, que tengan un feliz feriado. Aymara, New Jersey, querido. Gracias, doctor. ¿A qué hora es el taller en la tarde? ¿Nos puedes reiterar, por favor? Para mañana a las 3 de No, la tarde. mañana nomás ya. ¿Y No, esta no, tarde no, no hay taller? no, ahora a las 19, hoy. Ah, ya. Muy Una bien. hora menos Gracias. vamos a entrar, pero por el tema de feriado ahora, para que descansen, disfruten ustedes, a las 10 una tertulia, un café, qué sé yo, pues en sus hogares, pues no sé, pues, ¿ya? Correcto, doctor. Gracias. Hasta la Entonces, tarde, colegas. Hasta ahora más tarde. hay taller esta noche, ¿ya? Muy bien. Que estén bien, nos encontramos esta noche y mañana y listo.
Gracias, Licen. Hasta Bendiciones para luego. todos. Que esté bien. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta la tarde, colegas, licenciado, muchas gracias. Hasta más tarde, Rosario, hasta más tarde. A usted las gracias.